Gracias, Señor. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Qué hermosa alabanza, amén, hermanos. Gracias a Él por este hermoso día que nos regala. Podemos estar una vez más todos juntos, con expectativas, hermanos, sabiendo que esta semana que entra comienza la convocatoria de los pastores. El Señor ha movido, está moviendo pastores de diferentes provincias. Vamos a estar reunidos toda la semana. El domingo tenemos la Santa Cena todos juntos. Estamos orando, esperando directivas precisas de parte del Señor para hacer esta gran obra. Estamos en su obra, por eso los conflictos, las luchas y todas aquellas cosas que puedan acontecer, hermano, tiene que ver que hemos abrazado una vida diferente. Por eso es que insistimos tanto con la perfección. Y al no alcanzar, al no obtener ese crecimiento, esa madurez, después empieza a desvirtuarse todo esto que es tan hermoso. Pero tenemos que estar atentos porque el Señor siempre va a llevar a cabo su plan y su propósito. Tenemos que ver que Él está en el asunto y dice que por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que tener expectativa, no es ir a hacer un viaje, estar un rato. Señor, quiero recibir lo que has preparado para mí. Ir con ese concepto de alegría, de que el Señor va a dar directivas precisas, de extensión, de mover, hermano, a los que ha llamado a diferentes lugares, porque hay muchas responsabilidades que debemos asumir en estos días. Así que yo les pido que estemos orando por la alabanza que se va a cantar. Siempre lo hacemos con el anhelo de ser de provecho, de bendición. No sea que vayan allá y después se achiquen, como hacen siempre. Acá lo practican, sale preciosa. No me hagan pasar vergüenza, ¿escucharon? No, tenemos que ir con un ánimo de alegría, hermanos amados. Nosotros tenemos, aunque estemos delante de 10.000 o de uno, tenemos que, hermano, siempre ese equilibrio espiritual, mostrar que estamos en su gloria, como decía esta alabanza, amén. El día viernes pasamos por Castro, hicimos culto con los hermanos allí, están contentos. El pastor Antonio envía saludos para todos ustedes. Está el grupito, están trabajando, ellos también han preparado un colectivo para poder viajar para allá el día domingo. En San Pedro lo mismo, y en todo lugar hay preparativos, hermano, y tenemos que ir con gozo, con un ánimo de alegría, que vamos a traer una bendición para nuestras vidas. Amén. Hermanos amados, así de pie como estamos, le invito, por favor, vamos a compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia, lo vamos a hacer en la segunda carta de Pablo a los Corintios y vamos a leer el capítulo 7. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 7. ¿Cuánto lo tenemos? Vamos a dar lectura al verso 1 y lo vamos a hacer todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el temor de Dios. Aquí la Escritura nos dice algo muy precioso, que es lo que queremos compartir. Vamos a estar atentos porque esto tiene que ver, hermanos, con lo que hemos hablado el último domingo, no sé si hace 2 o 3 domingos atrás que estuvimos, que hablamos lo que dice en esta misma carta, en el capítulo 5, verso 11, que Pablo decía que él conocía el temor del Señor y que él persuadía a los hombres. Y también relataba en ese pasaje que a Dios le era manifiesto lo que somos. ¿Cuántos recuerdan? Siempre tenemos que tener eso bien en claro, que a Dios le es manifiesto lo que somos.
podemos decir, podemos argumentar, podemos ponernos mal, podemos considerar que tenemos razón, pero delante de Dios está todas las cosas y a cada uno de nosotros, hermano, delante de Él está lo que es uno y lo que es el otro también. Eso es lo bueno de esto, que nadie tiene que irle con cuento al Señor. Y nosotros miramos cómo acá vemos ya el verso 7, como hemos leído, y le dice a la iglesia que la iglesia tenía grandísimas promesas. ¿Cuántos lo creen? Hay promesas de Dios, hermanos, específicas para la iglesia. Hay cosas preciosas que la iglesia no está percibiendo, que se avecinan muy prontamente para todos aquellos que verdaderamente se pongan en sus manos. Por eso son los ataques, por eso son las situaciones. Y la solución está siempre en Él. ¿Cuántos lo creen? La solución nosotros sabemos que está en Él, no en nuestro razonamiento. Por eso vamos a ver ahora cómo acá Pablo intenta hacerle entender a estos hermanos allí en Corinto, como el Espíritu Santo tan insistentemente nos quiere enseñar a través de la palabra, de qué manera nosotros tenemos que proceder en frente de todo lo que a nosotros nos pueda acontecer. Si nosotros entendemos que estamos a punto, hoy, en estos días estamos hablando de recibir grandísimas promesas de parte del Señor, y son promesas para bien, como dijo a través del profeta Zacarías al pueblo de Israel: yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, son de bien y no de mal, les decía. Ellos tenían un concepto de, por lo que habían hecho, de supuestamente de recibir una corrección, pero el anhelo era que Dios tenía ya algo preparado para ellos y no era como ellos lo pensaban, era de una manera diferente. A veces nosotros nos hacemos ideas, nos formamos de algo y lo consideramos y lo aferramos a eso, pero no es así el Señor. El Señor no es como nosotros. El Señor deja pasar por alto las ofensas, dice. ¿Entiende? Entonces lo que nosotros tenemos que ver acá, que Pablo, hablándole a esta gente, le decía de que había promesas y eran grandísimas y era algo muy precioso que el Señor quería manifestar en esta gente. Hoy miramos que le dice a la iglesia que, como le dijo a ellos, que tenían que limpiarse de toda contaminación. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dos cosas: la carne y el espíritu. Y de esto es lo que nosotros queremos hablar con el favor del Señor. Y a los que le interesa, hermanos amados, el querer alcanzar la perfección, le pido que estén atentos. ¿Por qué le recalco esto? Porque cuando se oye la palabra, hermano, muchos han hecho una rutina de venir a la iglesia, escuchar y después irse y seguir embotados, enfrascados en su pensamiento, y nunca van a encontrar una salida, porque no la van a poder hallar, porque esto está establecido, que Dios a través de la palabra, mediante el Espíritu Santo, por medio de ese Espíritu, hacernos ir entendiendo todo lo que Él quiere que alcancemos. Después es expuesta la palabra, está el Espíritu, hermanos amados, el cual, si nosotros nos dejamos guiar por Él, entramos y obedecemos. Y si está la manifestación de la carne y del Espíritu nuestro, no el del Señor, hermano, el consejo es que nos limpiemos. Significa, sáquenlo aparte, porque en este asunto no tiene nada que ver lo que yo les estoy enseñando, aún hasta cuando le hago pasar las cosas. Y si lo queremos razonar o mirar humanamente, jamás vamos a encontrar una salida. Ese es el engaño que el diablo preparó. Pero siempre nuestro amado, que sabe todas las cosas, viene antes. Jamás Dios va a hacer o decirnos algo para nuestra destrucción. Jamás tenemos que pensar de esa manera. Estamos en sus manos, hermanos, ¿para qué? Para ir siendo perfeccionados. ¿Cuántos lo creen? Y dice, hermanos amados, que nos apartemos de toda aquella contaminación de carne y de espíritu, dice, para perfeccionar la santidad. Escuche esto, significa que la santidad se perfecciona. ¿Cuántos lo creen?
¿De qué manera, hermanos amados? En el temor del Señor. Vuelve a recalcar lo que habíamos hablado en el capítulo 5, verso 11. Pablo, ¿por qué les hablaba del temor? Porque en este capítulo 5, verso 11, ¿cómo comienza? Conociendo el temor. O sea que estaba hablando de algo que él conocía, que él había tenido la experiencia y se lo estaba transmitiendo a la iglesia. Hoy la iglesia ha perdido ese temor, por eso se hacen tantas cosas, se dicen tantas cosas con tanta libertad y después se ponen en problemas y lo primero que se quieren es ir. Para hablar somos valientes, pero después para recibir la corrección o para poder ordenar las cosas o para reconocer que le han dado lugar a la carne y al espíritu en su razonamiento, ya ahí no, prefiero irme. ¿Entiendes? Ya no, ahí no hay valentía de, como dijo David, ¿quién entenderá sus propios errores? Pero después reflexionó, dijo, más líbrame de lo que me son ocultos. Un hombre sincero, un hombre de Dios, hermano, y no tenía dentro de él el espíritu como lo tenemos todos nosotros. ¿Por qué a veces nos metemos en problemas que nadie ni nos llama siquiera que lo hagamos? Pero la pregunta vio, así es el hombre natural. Y si quiere alcanzar a alguien alguna perfección delante del Señor, la enseñanza es, hermano, que se aparte de todo aquello que contamina. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros entendemos que nos debemos limpiar, escuche la expresión del versículo, que dice limpiémonos. ¿Qué significa esto? Que es algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos están prestando atención? En cuanto a eso, Dios no va a hacer nada. No va a decir, bueno, deja que lo hago yo te limpio. No, límpiense. ¿Por qué? Porque la iglesia recibió la capacidad de hacerlo. La iglesia recibió la capacidad que se le ha dado por medio del conocimiento en tener una separación de lo que es correcto y de lo que no lo es. ¿Y de qué nos tenemos que limpiar? Le vuelvo a decir, de la carne. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son manifiestas. Son manifiestas de muchas maneras y todo es ajeno a la voluntad de Dios. Siempre explicamos que Dios de la carne no toma nada. Aunque usted lo acaricie, aunque usted lo aprendió de chiquito, de su abuelo, de su tatarabuelo. A Dios eso no tiene muy en cuenta. Lo que sí tiene en cuenta cuando hay un corazón abierto, que lo deja el Espíritu Santo trabajar y que le enseñe de verdad la vida que Él ya pagó el precio. Eso sí, hermanos, es lo que el Señor hace prevalecer. Porque hay gente de tantos años en la iglesia que no se le puede decir nada. Porque nunca aprendieron nada y se creen que es jactancioso. No, a mí nadie me dice nada. Está bien, no te decimos nada. Pero cuando después te pasan las cosas, siempre decimos, pagan las consecuencias. A la larga, delante de Dios, lo que no dejan que el Señor los perfeccione, a la larga pagan las consecuencias. ¿De qué manera? Que no tienen nada de Cristo hecho adentro. Y se les dice algo, están intactos en su carne. ¿Y cuál es la enseñanza? Límpiense. Es una contaminación, eso te ha contaminado, te contamina en tu mente, en tu corazón, en tu razonamiento. No está bien. Por eso hablamos de dejarnos llevar por Él, de pasar las experiencias, de que nos pasen las situaciones y siempre buscar la salida en lo que se nos enseña, en ser amigable, en estar unido. El domingo anterior hablaba el Espíritu Santo de cómo ser, hermanos amados, amigable, compañero, y hay gente que se le enseña, se le dice, hace esto, hace el otro, sí, y no lo hacen prevalecer lo que tienen adentro. Y a Dios que hemos leído, capítulo 5, verso 11, les manifiesto lo que somos. Dios está mirando y examinando minuciosamente todas las actitudes de muchos que ni siquiera se están dando por enterados. Y tienden a enojarse, que se enojen. Nuestro deber es decírselo, pero no con el fin de machacarlo ni de exhibirlo, sino de salgan de ahí. Mirá que te estás contaminando, ya te contaminaste y te estás arraigando de algo que es ficticio. ¿Cuánto escuchan los devocionales? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? De la esperanza, no de vanidades ilusorias. La vanidad ilusoria es algo que no tiene sentido, es algo que no va. ¿Y cuántos se llevan y se cargan el corazón con cosas vanas?
Y no, ¿qué dice Jonás cuando hizo la oración allá? Se apartan de tu misericordia, se apartan de todo el favor que Dios tiene para con el hombre. ¿Por qué? Porque siguen vanidades ilusorias en sus mentes y en sus corazones. Pero la esperanza es lo que no avergüenza. ¿Por qué? Puede pasar un año, 2, 10, 20, 50, pero el amor de Él fue derramado en nuestros corazones. Por eso no nos vamos jamás a avergonzar. Gente que está esperando cosas en Dios de hace muchísimos años. Eso es confiar, eso es manifestar fe, eso es entender que ahora vienen, hermanos, como acá le dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, como diciendo, no se olviden las promesas, no se olviden que tienen que ser perfeccionados. No es hacer algo dentro de la iglesia, es siempre ir por más, es siempre, hermanos, entender que hay una perfección que alcanzar, hay una vida que vivir, hay una vida que debemos aún empezar a disfrutarla entre nosotros. Y pasa el tiempo y las actitudes siempre, hermanos, muestran lo diferente hacia donde Él nos quiere llevar. Y después, ¿qué pensamos? Que nos vamos a sentir bien, que vamos a estar gozosos, que vamos a estar alegres. No, hermano, el sentir lo que es la práctica de la vida, hay que manifestarla, hay que aportar, hermano, en estar, en ayudar, en hacerse amigable, compañero. No puedo yo hacer uso de mi naturaleza, estar plantado en una postura y después sentirme lleno de gozo y alegría. Ve como que parecería que no encaja, claro, porque algo es del espíritu y otro es lo que alguien manifiesta en la carne. La carne, ya sabemos, todo es tan visible, las actitudes que ellas tienen. Pero cuando habla y de espíritu, está hablando que en el espíritu habla del razonamiento del hombre. Amén. Y nosotros sabemos, el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y conocemos nosotros, la carne es esto, lo que se ve. Amén. Después está el alma, el soplo de vida que Él nos dio, por eso que tenemos vida. El espíritu es la razón del hombre. Por eso que Él lo que hace, allí hizo en la cruz del Calvario, fue limpiar las conciencias de obras muertas, limpiar, hermano, y ahora el espíritu de Él toma el control de todo lo que hemos creído y empezamos a manifestar una vida diferente. Pero cuando queremos meter nuestro razonamiento, nos trae problemas, nos traen situaciones, y el Señor nos enseña y nos dice, no, por acá no es así como yo te digo. Pero cuando uno, por su voluntad propia, porfía en mantenerse firme en esa postura, hay gente que se ha extraviado de la fe, hay gente que se ha extraviado, y todo comienza por algo. Nosotros allá conocemos un hermano de que empezó a estudiar un libro, empezó a estudiar el otro, mire, y usted lo ve, no se sujeta a nadie, no se congrega, está separado de su familia, y hace unos tiempitos atrás fue a la puerta de mi casa a decirme que Dios le mostró que él estaba puesto para enseñarnos a todos nosotros. No, ya le digo, ni la esposa lo quiere. Y yo le digo, pero ¿cómo te venís así con tanto atrevimiento a pararte en la puerta de mi casa a decirme todas estas cosas? ¿A quién te sujetas? ¿Qué es lo que vos entendés? Y usted lo escucha hablar y le hace la cabeza, pero no sabe. Por eso que son esos que quieren siempre ir un poquito adelante de los demás. No, acá hay un orden, hay un Espíritu Santo, y no tenemos que, hermanos amados, empezar a leer cosas, empezar a decir cosas raras entre los hermanos. Mucho cuidado con eso, porque ahí sí nos vamos a meter en serios problemas. ¿Me entiende? Dios sabe, y en el orden y en el momento establecido por Él, Él no es un Dios de confusión, hermano. Él no es un Dios de confusión. Por eso los dones son para la edificación de la iglesia. Edificación, no confusión de la iglesia. Nosotros tenemos que entender bien claro que hay un llamado de Dios y no tenemos que mostrarle nada a nadie. Si sabemos algo es para ayudar a la iglesia y para perfeccionar a los santos. No hay otra enseñanza. Entonces tenemos que ver, apartémonos de toda contaminación. ¿Cuántas cosas hay en la naturaleza del hombre? Hay una abundancia de malicia, dice Santiago. Una abundancia, algo abundante. Hay cosas que aún usted puede ni saber lo que están en su naturaleza, porque conocemos el enojo, la ira, las cosas sencillitas, pero dice que hay una abundancia de malicia. Por eso se le dio al hombre morir y nacer de nuevo. Por eso la enseñanza es que practiquemos todo lo que el Señor nos va enseñando. ¿Y qué dice, hermano? Que se debe perfeccionar la santidad.
Nosotros somos separados en posición, amén. Somos santos no por lo que yo hice ni por lo que usted hace, porque Cristo nos compró, nos lavó, nos limpió con su sangre, nos separó para Él. Y ahora lo que tenemos que entender nosotros, hermanos amados, que tiene que haber una santidad. Tiene que haber, ¿por qué? Porque lo somos en posición. Ahora, en la vida, en el estado, nosotros vemos que esto se perfecciona. ¿Y de qué manera? Y de la manera que yo vivo. No puedo andar tirando la lengua, criticando a todo el mundo, haciendo cosas indebidas, decir me estoy perfeccionando. Y si después los vemos como están espiritualmente, decimos no están alcanzando nada, porque a Dios les manifiesta lo que somos. Ahora también, si alguien obedece, practica la vida, entonces se va perfeccionando. Vio que dice la Escritura, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Eso lo hemos explicado muchas veces. En toda, no podés ser de una manera acá adentro y de allá afuera, porque Dios te está viendo y te está escuchando, y después querés que las cosas te vayan bien. ¿Cómo te va a ir bien? Viví una vida en santidad, practicá las cosas. Cuando te pasa algo y te corrigen, tomá, aceptá la corrección, porque es parte de la enseñanza. Que dice, ¿qué clase de hijos seríamos si Él no nos corrige? Él corrige y azota al que toma por hijo. Y algunos no tienen en cuenta en eso. Claro, es más fácil enojarse, criticar y murmurar en vez de decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque si no lo haría, dice la Escritura, que seríamos bastardos. Un bastardo es alguien que no tiene padre, madre. Pero nosotros tenemos uno allá arriba, amén. Entonces todas estas cosas, ¿vio? No las analizamos bíblicamente, no, siempre las miramos humanamente. Y de ahí no vamos a sacar ninguna enseñanza, ¿eh? Solamente si tenemos esta actitud de dejarnos perfeccionar. Y que le vuelvo a reiterar, es algo que debemos hacer cada uno de nosotros en lo personal. La santidad se perfecciona. Somos santos porque Él es santo, tenemos su Espíritu Santo adentro, hermano, pero vivamos una vida santa. Relacionémonos con todo lo que hemos aprendido a través de poner por obra, y ahí nos vamos a ir perfeccionando, porque hay gente que crece, que Dios después tiene una buena disposición y lo llama para una cosa, para otra, y en un futuro le da un ministerio, le confía almas, le confía trabajo, servicio. ¿Cuánta gente hemos visto de esa manera? Quiere decir que fueron siendo perfeccionados, no porque el servicio viene porque se le da, no, porque hubo una buena disposición y una aceptación de todo lo que se le enseñaba, sino que sería de todos nosotros, ¿me entiende? Pero hoy se ha caído dentro de las congregaciones que a nadie le gusta que le digan nada, y ese es el mayor problema. Entonces eso se ha perdido el gozo, la alegría, el compañerismo, la unidad, y estamos cansados de decírselo, pero los ve y le ve la cara y siempre están con los mismos problemas. Cada vez que el Espíritu Santo les habla para sacarlos de ahí, encima se embotan adentro en sus mentes, en sus corazones. Lo dice por esto, lo dice por el otro. Siguen siempre razonando las cosas humanamente, como que se creen más que suficiente ellos para poder salir de ahí. Hermanos, ¿quién va a poder añadir a su estatura un codo? Hermanos, espiritualmente no está la salida en mis argumentos, la salida está en la obediencia a la palabra. Eso es lo que me abre una expectativa hermosa delante del Señor. ¿Y qué dice, amados? ¿Y cuál era el llamado? Ustedes tienen grandísimas promesas. Fíjese todo lo que Dios quiere hacer hoy en día y la iglesia no lo está percibiendo. Más ahora que vienen estos días de reuniones, que el Espíritu Santo va a comunicar, va a dar directivas específicas en la obra, en la extensión del reino. Ay, están todos ahí. Y sí, pero nadie ora ni por las reuniones, ni que sea de provecho para su vida, que vayan con un corazón abierto a recibir todo lo que el Espíritu Santo ha preparado. Hermano, cambiemos de concepto porque las cosas no le va a ir bien. Por eso es el consejo, por eso esta palabra. ¿Y qué dice? Que perfeccione la santidad en el temor del Señor. Vuelve a recalcar Pablo que era alguien que conocía, y hemos hablado, temor reverente, sumo respeto
respeto, reverencia a aquel que nos llamó, a aquel que es Dios. Hoy se va, se viene de las congregaciones, se aplaude, algunos locos saltan, bailan, sabemos todas las cosas que pasan. Eso es un emocionalismo en la carne, no tiene nada que ver con vivir una vida en santidad. No hablo de andar todo el día derechito como un soldadito con la cara larga, estoy hablando de medir, hermanos amados, siempre todo lo que hace o dice con la palabra, buscar siempre la unidad, no la destrucción. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, y sabe cuánta gente estando adentro de la iglesia son instrumentos en las manos del diablo, no tienen intención de arreglar nada, parece que siempre están queriendo destruir, pero les quiero decir algo, no van a poder, porque es Él el que está, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos que tener un concepto diferente de las cosas, hermanos. Dios no llama a nadie para endurecerlo. Él quiere que lo conozcamos a Él en su intimidad, en la relación con Él, en estudiar la Escritura, en doblar nuestras rodillas, orar, clamar, preguntarle a Él si algo no tenemos o no estamos de acuerdo o alguna duda. La Biblia dice, no preguntará a su pueblo, a su Dios. Entonces empieza a tener un cambio, pero para bien. Empieza a tener una relación personal con Él, y después, ¿cómo viene lo añadido? ¿Cómo no tener una buena relación con sus hermanos? Ahora, no tenemos una buena relación con Él, pero después miramos a nuestros hermanos carnalmente y seguro que les vamos a encontrar más defectos que virtudes. Todo parte de la relación que se tenga con Él. Yo no creo que haya alguien que obedezca a Dios, que ame realmente al Señor y que se lleve mal con todo el mundo. ¿Me entiende? El problema está que no se crece y se enseña y cada vez que va pasando el tiempo, yo hace un tiempo atrás se los he dicho, está quedando cada vez más exhibido y siguen de la misma manera, no están dañando a nadie, se están haciendo un mal uno mismo. Perfección en lo que es la santidad. Fuimos separados, amén. Ahora vivamos como gente que ha recibido una vida nueva. Hay quienes van, vienen y andan como que nunca conocieron al Señor. Se manifiestan las obras de la carne todos los días. Están basados en sus propios razonamientos y en sus propios argumentos. Y la enseñanza no es para eso, es para que entendamos. ¿Quién lo aconsejaba? Pablo, yo conociendo el temor. Y acá le dice, ustedes van a alcanzar esto con temor. ¿Me entiende? Y siempre ahí pone primero, porque eso habla de reverencia, de respeto, de alguien que entiende quién es Dios. Dios no puede ser que pasen los años y siempre manifestar las mismas cosas. La Biblia dice, son manifiestas las obras de la carne. Y hasta que el hombre no lo alcance la muerte, hermano, y no alcance perfección, estoy hablando, estando adentro de la iglesia, va a manifestar lo que la carne es, manifiesta, y no hay nada bueno en ella. Nosotros sabemos, junto al pecado de toda la humanidad, y al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Se lo hemos dicho 1.000 millones de veces. Pero ¿por qué buscás y revolvés algo en tu carne cuando de ahí no vas a tomar nada bueno? Por eso Dios no acepta nada de la carne, porque Él lo hizo pecado a Cristo, a su amado, y se separó, entiende, en ese momento de Él, y todo fue metido ahí y explotó y se le deshizo todo por dentro, como nos enseña el Salmo 22, todo lo que sucedió en ese momento, hermanos, para hoy poder tener una vida nueva. ¿Y usted cree que nosotros, con nuestro pensamiento, con que consideramos que me hizo, que me dijo, aunque escribamos una novela, no va a pasar nada, porque Dios de ahí nos mira en Cristo? Amén. Él no nos mira ni en la carne y no busca defectos ni virtudes de nadie. Lo que pasa es que no se crece. Eso es el punto clave de todo lo que estamos hablando, pero de eso nadie quiere hablar. Usted vaya, dígale a un hermano que es un carnal, ¿sabe cómo se endemonia? ¿Cómo le podemos tratar? Como persona espiritual, como maduro espiritual, como que tiene un súper crecimiento, si no se le puede decir nada. Tiene 1000 años dentro de la iglesia y se enojan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Lo mismo que usted tenga un hijo, hermano, y nunca le diga nada. ¿Qué cree? ¿Que va a ser respetuoso, amoroso, que va a ser obediente? ¿Me entiende? Los padres usan fórmulas humanas, pegarle y cuántas cosas.
pero acá el Señor nos habla por la palabra y nos enseña y nos hace ver, y hoy con las actitudes le decimos que no, y pasan los días y nos sigue enseñando y nos seguimos plantando firmes, hermanos, en esas posturas. Carne, razonamiento, espíritu, manifestaciones. No, yo hago prevalecer más lo que yo considero que lo que el Espíritu Santo me habla. Los días se van achicando, el tiempo va pasando y después, hermanos, nosotros nos miramos y decimos, ¿cuánto tiempo va a esperar el Señor para que nosotros nos pongamos realmente en sus manos y le obedezcamos a Él en todo? Siempre enseñamos que el Evangelio es una vida. ¿Cuántos lo creen? Es una vida, no es una religión más como las tantas que hay por todo el mundo, porque Cristo la pagó. Él pagó y dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, nos limpió, nos hizo un nombre nuevo, creado en la justicia y en la verdad de Él. Ahora solamente es descubrirlo, vivirlo, practicarlo. Pasa algo con un hermano, lo sentamos, lo hablamos. ¿Y quién tiene esa valentía? No, para eso no. Así es la carne, así es el engaño, así es el carácter de uno y de otro. Pues ahora decimos, pero Él me mira en Cristo, entonces yo tengo que vivir como alguien que tiene a Cristo. No puedo, veo como algunos se justifican, yo soy santo, justo, perfecto, bla, bla, y te dan una cátedra de todo eso, y después ves su vida, deja tanto que desear. Hermanos, es un tiempo de perfección. No podemos hablar de otra cosa, porque la iglesia tiene que recibir. Y acá Pablo dice, teniendo grandísimas promesas. Grandísimo. Todo lo que Dios da va a ser algo gigante, algo grande, algo bueno. Y es la manifestación que Él va a hacer que la iglesia tenga a favor de este mundo, haciendo la gran cosecha en este tiempo postrero. Y lo decimos y parece sí, que nunca pasa. El que mira las cosas humanamente no va a percibir lo que del Espíritu. No se pretenda usted que va a tener una gran luz y que Dios esté a punto de hacer algo y se lo revela a usted. ¿Qué se lo va a revelar si te dice todos los días cómo está, cómo es tu carácter y no quiere darle el brazo a torcer? ¿Me entiende? Pero fíjese Pedro, Pablo, al punto de morirse, está pronta mi venida. Sabían que aún el Señor le había anunciado hasta cuando tenían que dejar el cuerpo. Dios tiene relación con aquellos que le buscan, con aquellos que tienen una relación con Él. No podemos tener, hermanos, hacer de nuestra vida como nosotros pensemos, mejor nos parezca, y que después sentir cuando el Espíritu va a hacer algo. Ay, sí, porque me hizo. ¿Qué vas a sentir? Son todas emociones de la carne. Hermano, por eso la carne juzga según lo que ve. La fe lo lleva al hombre a creer cosas que no ve. ¿Vio que dijo? Bienaventurados los que han creído sin ver. Eso es lo que hoy la iglesia no entiende, que el Señor quiere llevar a que la iglesia manifieste fe, la fe que fue dada. Es un don de Él y todos lo sabemos, pero ¿y por qué no obramos en fe? ¿Por qué no nos limpiamos por la fe? ¿Por qué no echamos mano internamente y lo dejamos a Él que nos lleve? No, se ha caído en una emoción. Estamos en un lugar, todos cantamos, gritábamos, qué lindo, qué alegría. Pero si me llegás a querer tocar un gramo de sacarme de mi pensamiento o mi razonamiento, ya eso no me gusta. Dice, pero yo nunca le dije eso a Dios. Pero ¿y las actitudes cuáles son? Fíjese usted. Fíjese, no quieren cambiar. Y son los que más problemas causan. Algunos se mandan semejantes macanas, hermanos amados, y después se creen hasta con derecho a criticar y querer hacer un juicio de cada cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios le es manifiesto lo que somos. Yo se lo recalco y por ahí parece algo repetitivo, algo que lo repetimos, algo que lo decimos y hasta parece como que, bueno, pero pregúntele a Dios el por qué y pregúntele a Dios si no es que es querer sacarnos de todo eso y que va a ser beneficioso realmente para nuestras vidas primero y para poder ser de ayuda a la obra. A la obra. Siempre decimos, Dios nunca se valió de mucha gente para hacer lo que Él tuvo que llevar a cabo. Acuérdese en el tiempo de Gedeón, dice que eran 30.000 todos aquellos que iban a salir a la batalla. El Señor le dijo, son muchos, le dijo a Gedeón. No sea que ganen y ellos digan que ganaron por sus propias fuerzas. Ve, llévalo allá a la orilla del río y yo te voy a mostrar quiénes son los que van a ir.
Fue allá y algunos, se despojaron de todas las armas, empezaron a tomar agua como si nada, pero otros no, estaban atentos, tuvieron actitud diferente y de ahí sacó el limpio y quedaron 10.000. Y de esos 10.000 ya estaban contentos. Ahora vamos a hacer la obra nosotros, estos otros nos servían y vamos a hacer la obra. Y el Señor le dice, son muchos. ¿Cuántos dicen amén? Y conocemos la historia, quedaron 300. Y de esos 300, hermanos amados, fueron en el nombre del Señor y vencieron. Y Dios les dio la victoria. Dios no se vale de mucho, de esos templos gigantes, del que salten y que bailen, ni de miles. Busca gente que se deje perfeccionar por Él. Busca gente que sean guerreros, hermanos amados, y que cuando hay que pelear la buena batalla, la peleen. Son gente que cuando viene el día malo, pasa ese día malo y siguen firmes, siguen creyendo en la palabra, siguen creyendo en lo que aprendieron. No tienen retroceso. ¿Por qué? Porque han perfeccionado, han sido perfeccionados en la santidad. No se han quedado con decir yo solamente soy justo, perfecto y vivir una vida desastrosa. No, lo han alcanzado. Llegó el momento de la batalla, fueron confiados en el nombre del Señor y tenían que pelear con otras tribus que eran cantidades y no confiaban en su fuerza ni en el número, sino sabían que Dios los mandaba. Amén. Y así podríamos poner ejemplos de diferentes, hermanos, mucho más allá en la antigüedad, cómo el Señor le daba la victoria en todo cuando se ponían en sus manos. Josué llegó a pelear hasta con 10 reyes juntos y el Señor le dio la victoria. Y le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, eso será vuestro. Y le mostró todo, hermanos amados, delante de ellos. El cristiano hoy no quiere alcanzar, no quiere conquistar. Hoy por la fe le dice, apropiate de todo porque todo lo que está yo te lo di. Estás sentado conmigo en los lugares celestiales. Tenés una posición, te di la revelación de la palabra, te metí mi Espíritu Santo. Podés vivir una vida agradable, podés ayudar a la gente hablándole que hay una salvación, que si se mueren sin Cristo se van al infierno, de ahí no salen nunca más. Eso no es una fábula, es una realidad. Pero el Señor ha venido para que el hombre tenga vida y vida en abundancia, para que lo acepten al dador de la vida y cuando salga de este cuerpo se vaya a las moradas eternas. Aquel que dijo, me voy a preparar moradas para vosotros, ya está todo preparado. La iglesia se tiene que manifestar y nosotros seguimos divagando. El pueblo de Israel, ¿cuál fue, hermanos, la corrección? Porque lo que oían, no lo oían con fe. No tenían fe para oír, no querían oírlo. No querían oírlo. Están, y porque vengo, y porque si no vengo me aburro, o porque voy de chiquitito, de grandecito, no importa eso. Es practicar la vida. ¿Por qué no prepararnos para servirle? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que nos cohíbe? ¿Qué es lo que los retiene? El carácter, la carne, el espíritu, lo que me hicieron, lo que dijeron. ¿O no está Él delante de nosotros? Si uno tiene una limpia conciencia, como dijo Pablo, hagamos lo correcto nosotros, no esté pendiente de otro. Acá siempre enseñamos, somos nosotros y el Señor. Nosotros, esto es algo personal, la salvación es personal, el servicio a Él es personal. No podemos tener en poco, hermanos amados, cuando el Señor ha abierto los ojos de nuestro entendimiento y nos hace entender la palabra y nos habla. ¿Y qué dice la Escritura? Que no haya ningún corazón malo para que se le brote una raíz de amargura y se quiera apartar del Dios vivo. Solamente alguien malo se encierra en esas posturas, porque aquel que puede ser torpe, que puede ser por esto o por aquello, el Señor dice que por más torpe que seamos, vamos a seguir adelante, porque Él sostiene a aquellos que lo ha llamado. Él levanta al que se cae, Él le da fuerza al que no tiene ninguna, y ese es el Dios que está con nosotros y que nos ha llamado y que nos fortalece y que nos lleva hacia adelante, porque Él quiere que nos perfeccionemos en esta santidad, porque tenemos tales promesas y yo las estoy esperando. Mi amado es real, Él ha prometido cosas grandes, Él ha prometido cosas, hermanos amados, que no se podrían ni explicar, y ese es
el Dios que nos dio esa esperanza no es algo ilusorio, no es una vanidad. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, gente que espere en Él, gente que le crea, gente que se deje llevar por Él. Salga de esa postura, todo lo que lo contamine, trabaje usted para salir de ahí, porque en cuanto a eso, escuche, Dios no va a hacer nada al respecto. Dios le está hablando en este día para que salga de ahí, para que salga de ahí. Él tiene todo en control, a Él no se le escapa nada. Él es el Señor, Él sigue sosteniendo y Él sabe y Él dice: dichoso el hombre que en Él confía. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Hay promesas gloriosas y esto no es psicología barata ni autoconvencerse. Bueno, voy a dejar de hacer esto o aquello porque quiero recibir. No, es una realidad. Es algo que está pronto al caer. La iglesia no puede seguir en la condición que está. La iglesia no está mostrando nada, hermano, espiritualmente. Pero aquellos que Dios le habla la palabra a través de la Escritura, con fundamentos bíblicos, por eso es la exigencia, entienda eso, grábeselo en su corazón. Dios exige porque Él ha dado conocimiento. Él exige, hermano, en muchos de nosotros porque Él ha hecho entender la palabra. Y siempre le decimos: puede venir, sentarse, después ir y criticar, juzgar. Mírelo del punto de vista que crea, pero después pagan las consecuencias. Están secos, vacíos, no entienden nada de la palabra, solamente manifiestan las obras de la carne. Nunca van a salir aprobados porque no le permiten a Él trabajar adentro de ellos. No se lo permiten, hermano. ¿Y cuál es la enseñanza? Límpiense, limpiémonos, salgamos de ahí, salí de ahí, corre de ahí, huí de ahí, porque no te está haciendo de provecho a tu vida. No te das cuenta cómo te sentí. Ahora cuando, viste, uno se siente bien, vio, cuando uno está contento, con gozo y hace lo que tiene que hacer, esa alegría no se la quita a nadie. Ese gozo no se la quita a nadie. Cuando le hablamos a alguien de Dios, cuando oramos por alguien, cuando podemos hacer lo que Él nos manda hacer, diga la verdad, el gozo y la alegría que trae, eso no viene de la carne, eso viene de arriba. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. ¿Hasta cuándo no vamos a entender? Es algo tan simple. Pero la pregunta es: ¿quién se quiere limpiar de todo eso? ¿Quién? O sea que lo de Dios no se va a poder sentir sobre alguien que no se quiere limpiar. En otras palabras, que quiere seguir firmemente en su manera, no quieren perder su identidad. Él se despojó de su trono, de su gracia, de su poderío y se hizo como un hombre. ¿Quiénes somos nosotros para no dejar lo que nos contamina y nos trae una ruina a nuestra vida espiritual y nunca podemos hacer su obra? No hay que ser demasiado inteligente. Hermanos, la palabra del Señor, nosotros sabemos, es espíritu y es vida. Genera vida en aquellos que se lo permiten. Ahora, si no, escucho y escucho. Escucho y sigo escuchando. Y la pregunta es: ¿cuál es la experiencia de todo lo que escuché? Ninguna. Porque no tiene nada que ver si cae en la naturaleza. Porque ya le digo, se hace prevalecer más el razonamiento que el consejo que es de arriba. Entonces miramos y Pablo dice: conociendo el temor. Él lo conoció. Y después acá le habla de todo lo que tienen que ser perfeccionado y todo lo que tienen que alcanzar, y le termina diciendo: en el temor de Dios. Miren que esto no lo hace, bueno, mañana si quiero empiezo, como si yo tuviera el tiempo comprado de hacer y deshacer como yo quiero. Hay un tiempo, hay un orden, hermano, en el cual Dios fue llevando a la iglesia todo este tiempo, y es hacia donde el Señor está llevando y está hablando de las cosas que se vienen. Y nosotros miramos y
podemos creerlo o no, seguir en la misma postura, pero un día la muerte nos va a alcanzar, quédese bien tranquilo, ¿entiende? Y o si no, el Señor, vamos a pasar por el tribunal y siempre explicamos, hermano, lo que va a suceder en aquel día. Así que el que tiene oído, que oiga, el que quiere creer, que crea, el que quiere seguir de la misma manera, hágalo. Vio que dice allá en Apocalipsis, el que es inmundo, sea más inmundo todavía. Ahora, el que es santo, practique más la santidad todavía. Hay tiempo para tener las dos manifestaciones mientras que estamos en esta caja de barro. O la santidad o hacer, hermanos amados, una vida, aún estando en la iglesia, ajena a la voluntad de Dios. Pero al final nosotros sabemos que las consecuencias se va a pagar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Acuérdese siempre de eso. Ahí no va a haber ni culpable ni acusador. Los entendimientos se van a abrir y nos vamos a dar cuenta lo que le permitimos hacer a Dios en nosotros o lo que no tuvimos en cuenta jamás la intención de que Dios lo haga. Se adaptan posturas que son bien humanas y uno no dice nada. ¿Qué puede decir? Que cada cosa le va a decir, che, saludá, no sea atrevido. Che, y hay quienes si tienen esa actitud y de esa manera muestran una postura. No, yo estoy enojado. ¿Qué quiere que haga? Amén. Nosotros fuimos llamados a servir a Dios, hermano. Ahora vení, perfeccioná, dejate meter la mano adentro, permitirle a Dios en ese temor, empecé a orar, empecé a leer la palabra, juntate con los hermanos, no los critiqué, porque nosotros no nos vamos a cruzar para el otro lado, vos te tenés que cruzar para acá. A través del profeta, ¿qué dijo? Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Amén. Entonces, vio, algunos después muestran con su actitud, forman separaciones, todas esas cosas que ya las conocemos, que hasta ya da vergüenza hablar eso, pero lo tenemos que seguir hablando porque el Señor siempre quiere dar una oportunidad. Siempre, siempre. Hermano, a veces el orgullo, la soberbia, el carácter hay que metérselo al bolsillo, eso no sirve, no trae provecho. Él dice que al altivo lo mira de lejos, a los soberbios los esparció, pero su comunión es con los humildes. El que se humilla, dice que él lo ensalza. ¿Ve? Él se humilló, hermano, y vemos lo que compró para el hombre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiere más ejemplos que ese? Y que a nosotros si se nos pica un mosquito nos endemoniamos. ¿Qué estamos? No entendemos nada. Por eso yo digo, la iglesia no se da cuenta qué lejos que está de vivir. Y después por eso los cultos apagados, aplacados. Hemos ido estos días en algunos lugares y usted no sabe los climas feos que se percibe. Y siempre decimos, algunos para disimular eso ponen los volúmenes altos y va. La bulla no hace que el Señor se mueva, la comunión con Él sí, amén. La relación con Él. Gente sincera, que aunque no sepan cantar o no sé, tocar algún instrumento muy bien, tengan adentro suyo, Señor, que puede impartir bendición, que sea de provecho. Tú habitas en medio de la alabanza, produce algo. Y cuando uno tiene ese anhelo, ese deseo, el Señor no tarda en responder y puede estar ministrando y ve como la gente llora, se quebranta. ¿Qué más gozo y alegría que eso, hermano? Por eso le digo, es una vida, limpiémonos de todo aquello que contamina y echemos manos a lo que es verdadero, a lo que es genuino, a lo que es el consejo que Dios nos da. No estamos a tientas, entienda eso, tenemos una dirección, tenemos el Espíritu Santo, hay un orden, sabemos hacia dónde nos está llevando, no es que hacemos culto y ya está. Hay algo que el Señor va a hacer, Él es un Dios con propósito y todo lo que permitió hasta acá ya lo permitió, amén. Ahora de acá en más empiezo a mirar las cosas conforme lo que Él me enseña y yo soy el que me tengo que limpiar. Él no va a venir a limpiarte. Lo que la Biblia dice que tenemos que hacer nosotros, más vale que lo hagamos nosotros. Él no va a meter nada en el asunto. Lo que tuvo que haber hecho ya lo hizo. Lo que tendrá que seguir haciendo en nosotros, que nosotros nos quedemos tranquilos y Él va a actuar. Pero cuando la Escritura nos dice claramente, hagan algo, como en este caso, límpiense, no lo querés hacer, vas a seguir de la misma manera. Amén. Entonces tenemos que mirar, el tiempo sigue, corre, pero todavía estamos acá y tenemos tiempo a hacerlo. Es un cambio de actitud, mire qué tan fácil que es. Cambio de actitud, nada más. No es tan difícil.
Es que el hombre al embotarse en su razonamiento lo hace como que cada fuera, y el diablo que le da una manito le hace ver como que ya está. No, diablo, te reprendo. Vio cuando dijo aquella, dice, no te alegres, enemiga mía, porque aunque he caído, el Señor será mi luz. Amén, como diciendo, vos no te metas acá. Yo me caí, pero me levantaré. Era la esperanza, tenía puesta la mirada en Dios. Nadie puede decir, no, ya está nada. Es el diablo que quiere perturbar y siempre va a perturbar. Usted vaya a aquellos que saltan, que bailan, que ni entienden que Dios existe, va a ver que nunca les pasa nada. Porque tampoco tienen nada de Dios. Por eso le digo, la diferencia es que cuando se oye la palabra, es lindo escuchar la palabra, amén. Pero cuando Dios empieza a meter la mano adentro es por causa del conocimiento que ha dado. Entonces ahí es donde tenemos que decir amén también. Amén. Hermanos amados, ruego a Dios que esto les sirva. Que el Señor los bendiga. Le pido sus fieles oraciones por esta semana que vamos a estar reunidos con los pastores. Esperamos recibir, hermanos, directivas precisas. Estamos con el anhelo, hermanos amados, de que Dios cumpla su propósito, que Dios restaure a la iglesia. La iglesia necesita ser restaurada. Hay lugares que el Señor va a enviar y va a haber un trabajo en cuanto a multiplicación muy precioso. Nosotros desde hace muchos años el Espíritu Santo nos habló que nuestro trabajo es con el perdido y con la restauración de la iglesia. Son dos tareas específicas que tenemos como ministerio, le hablo. Hay pastores que tienen que aprender, hay hermanos que tienen que aprender, y hubieron visiones aún de lugares, mire, pero gigantes, y no eran precisamente hermanos, eran ministros, pastores, que había que juntarlo y hablarle a todos juntos por causa del poco tiempo que quedaba. No hay tiempo. Haciendo volver a un pastor, usted hace volver a una congregación. Cuando entienden ellos, toman la palabra, se iluminan, entonces ya empiezan a enseñar esta palabra santa que el Señor nos ha hecho entender, y enseñan que la gente debe salir de esa contaminación de carne y de espíritu, y que hay un Espíritu Santo que puede tomar el control de sus vidas. Lo decimos así, parece muy fácil, pero aún ni nosotros todavía lo entendemos. ¿Por qué? Por las manifestaciones que hay entre nosotros. Entonces decimos qué lejos que estamos, y el Señor lo que más necesita es que nos manifestemos como iglesia a favor de la misma iglesia y del perdido. Así que, hermano, es seria la cosa, es seria, entienda que es seria. Dios no juega, Dios no es que va a variar o va a decir, bueno, hoy esto y pasado esto, hoy estoy bien, te sirvo, mañana me enojo. No, Él no es así, Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él no va a cambiar nada, Él sigue intacto en su santidad para que la iglesia lo manifieste hoy a favor de este mundo. Así que, hermano, como dijo el salmista, el que está en honra y no entiende. Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. No se desligue usted de esa honra y se lleve como que está allá afuera y allá abajo y no entiende. Porque Él dijo, es como la bestia que perece, ¿vio? O usted lo lleva, no sé, a un animal a un lugar lujoso, le brinda la boca y sigue siendo un animal. No tiene razonamiento, no sabe el valor en el lugar de donde se encuentra. Así es la iglesia, no entiende por no crecer. Niños todavía hay que estar diciéndole cositas de criatura cuando tendrían que ya estar pensando en que los frutos ya están maduros y que es un tiempo de ir y recoger y hacer la obra y tener esa convicción. Estaba mirando esta semana, 3 hermanos fueron a predicar a los hospitales. Qué tristeza decir, mire los que somos acá, mire todos los que somos. Entonces miremos eso y diga usted y analice, vio, ese argumento humano, ese razonamiento lleva a desánimo y a desánimo. Pero, hermano, aunque nos podamos desanimar, siempre va a haber gente fiel, como siempre el Señor lo hubo, para ayudar. Ya le digo, eran 30.000, terminaron con 300, pero la victoria fue dada. Hoy podemos ser 50, pero que haya 4 o 5 que quieren, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Entiendes? Pero ahora la oportunidad la tenemos todo. La tenemos todo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no echar mano a estas cosas? ¿Por qué no tener un cambio de actitud? ¿Qué se nos va a caer? Nada. Es tan sencillo. ¿Por qué hacerlo tan difícil? Usted fíjese que el argumento humano lo lleva al razonamiento y parece que es tan complejo todo.
No, es que le han permitido al diablo trabajar en la mente, en el corazón, y la enseñanza, ¿cuál es? No deis lugar al diablo. No ignoramos sus maquinaciones, no dé lugar, no lo haga. Le doy lugar, se me sube a cocochito todos los días y después quiero sentir la bendición, quiero sentir aquello. No, no vas a sentir porque te saliste del orden. Si yo te enseño, no deis, y vos le das lugar, entonces seguro que te vas a sentir bien. Cerremos la Biblia entonces y hagamos lo malo, ¿me entiendes? Hermanos, veamos que estamos puestos en un lugar que el Señor nos llamó. Él no se equivocó con nadie, con ninguno de nosotros. Todo está dado para que lo logremos, todo. Lo que pasa es que si lo miramos humanamente, cada uno lo mira de su punto de vista. Lo miramos espiritualmente, en Él somos uno. Y en esa unidad logramos las cosas. Pero todavía hay cosas que están bien firmes. Eso va a traer muchos problemas en gente que no le quiere dar el brazo a torcer a Dios. Así que, hermano, que ya le digo, que le sirva para meditar, o vaya a su casa, ore 5 minutos, no sé, un ratito, y dígale: Señor, esto es así, dame por medio de tu espíritu testimonio. Yo cuando tuve problemas en más de una oportunidad he doblado mis rodillas y le he preguntado cosas a Dios, y Dios me las habló y me las dijo claramente. Y después iba contra mi orgullo, mi soberbia o todo lo que podía. No, pero si vos me dijiste, yo voy a hacer prevalecer lo que vos dijiste. Eso no es fácil, parece muy sencillo, pero por eso que nadie tiene la valentía de hacerlo. Porque si después te lo muestra o te lo dice a través de alguien, más vale que vayas y obedezcas. Si no, no lo hagas directamente. Porque Él después dice: no vas a decir delante del ángel que fue por ignorancia. Jamás. Por eso el Señor sabe todas las cosas. Amén. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a dar gracias a Él. Y sabemos cada uno de nosotros cómo estamos, cómo hemos llegado. Y no vamos a preguntar a quién Dios le habló. A todos nosotros siempre Él tiene un consejo y cada uno se aferra a Él, hermano, y sigue hacia adelante. Padre, te damos gracias. Estamos delante de tu...